hermanos? Sí, amén. ¿Alguien alguien acá tiene algún tipo algún tipo de algo que quiera compartir? Yo sé que muchos queremos hablar sobre esto porque es bien interesante y muy bonito y a muchos de nosotros tenemos información que hemos estudiado o hemos recibido de otras fuentes, ¿verdad? Entonces, ¿alguien que quiera compartir algo? Nadie hasta ahora. Maestro, buenas noches. Soy Juan Pablo Aguilar, Santiago de Chile. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Oh, mano Sí. Juan, sí, sí. Sí. Referente al paralelismo de lo que aparece en el libro de Daniel con Apocalipsis 1:1, ya referente a esta figura, este personaje, obviamente, que allí aparece, en relación al río, el río Hiddekel, ya al buscarlo uno, al estudiarlo, se da cuenta que es el río Tigris y aparece en Génesis 2:14, referente en realidad a uno de los ríos también donde estaba el paraíso terrenal, ya. También lo menciona el libro de Daniel y hay este paralelismo en realidad en quién fue el que se le apareció obviamente a Daniel frente a eso. Ya tenemos claro en el libro de Apocalipsis que es Jesucristo en realidad, ya, pero glorificado, pero referente al tema del libro de Daniel, descartado obviamente Gabriel, pero sin embargo algunos señalan que puede haber sido Miguel o el mismo Cristo y que puede haber sido una cristofanía, pero era referente a eso, referente al río Hiddekel, que es el río Tigris en realidad, y eso está también allá en Asia, solamente eso, maestro. Gracias. Eso es importante lo que dice el hermano pastor, que descartado de que es Gabriel o Miguel o cualquier otro arcángel o ángel, ¿verdad? Es descartado. Definitivamente es Jesucristo el que se le manifiesta, es Jesucristo el que le revela al apóstol Juan, ¿verdad? No es ningún ángel, no es el arcángel Gabriel ni Miguel, porque a ustedes les parecerá un poco como digamos, hermano, pero es claro que es Jesucristo. Nosotros tenemos que tenerlo claro, porque cuando a usted lo tope un mormón y le diga que es el arcángel Gabriel el que se le apareció a Juan, ahí usted tiene que tener pruebas bíblicas y pruebas contundentes para refutar ese ataque, ¿verdad? Ok, ¿alguien más o seguimos? Seguimos. Seguimos nomás. Amén. Dice a Juan el apóstol en la isla de Patmos. Vamos a entrar un poco de la historia. ¿Por qué queremos entrar en esto? Porque queremos nosotros estar 100% seguros que fue el apóstol Juan quien escribió este libro. El apóstol Juan, uno de los hijos de los hermanos del trueno que les decían, ¿verdad? Me parece que era él. Dice, Patmos es una pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneo en el mar Ageo. Un archipiélago es... dice el diccionario de la Real Academia Española, dice de que un archipiélago es una serie de islas, ¿verdad? Es una serie de islas y islotes, ¿verdad? Este archipiélago griego, si mi mente no me es infiel, se compone como de 300 islas y islotes, ¿verdad? Entre ellas está Pat, la isla, una de las islas más grandes que se encuentra en el archipiélago griego. Dice, Patmos de su renombre a la mención que aparece en Apocalipsis de Juan, en cuya introducción se dice que el autor fue desterrado a Patmos, donde tuvo su encuentro con Jesús en la llamada Gruta del Apocalipsis, que dieron origen al libro. Las tradiciones tempranas del cristianismo identifican a este personaje con San Juan el Evangelista. Aquí hay una cosa, dígame hermana Heidi. Maestro, no se ve la diapositiva, todavía se ven los versículos de la Biblia. Oh, ok, disculpe, sí, sí, sí. Ay, ay. Ahora sí, se ve, ok. Disculpe. Juan el apóstol, siempre que no se vea lo que estoy leyendo algo, me dejan saber.
Patmos debe ser su renombre en la mención que aparece en el Apocalipsis de Juan, cuya introducción se dice que el autor fue desterrado en Patmos, donde tuvo su encuentro con Jesucristo en la llamada gruta del Apocalipsis, que dieron origen al libro. Las tradiciones tempranas del cristianismo identifican a este personaje como Juan el Evangelista. Bien interesante, ¿por qué? Que era en la isla de Patmos en el tiempo del apóstol Juan. Patmos era una cárcel, ¿no? Era una cárcel donde eran desterrados los criminales más peligrosos de la época, todos los violadores, todas las personas ladrones, todos asesinos, todo tipo de gente malvada era desterrada a la isla de Patmos, ¿verdad? Entonces, el cristianismo, si ustedes pasaron la historia de la iglesia, el cristianismo era en ese tiempo catalogado como de los crímenes más grandes que existían en la época. Entonces, porque el cristiano no acataba la orden de la adoración al emperador, de la adoración al emperador. Entonces, la adoración al emperador era catalogada como un crimen de lo más malo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, y la isla de Patmos era una isla que era diseñada para este tipo de crímenes. Ahora, Patmos es dice, si usted busca Patmos ahora en internet o en Google, dice de que es una isla donde hay un montón de hoteles y todo bien bonito ahí, bien chévere, va, donde la misma falsa cristiana, pseudo apóstol y pseudo a profeta, se llama Ana Méndez, se llama una señora que estuvo en un psiquiatra que es medio, está loca ella, en verdad. Dice que Dios le reveló la segunda parte del Apocalipsis, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque Dios ya tiene su Biblia completa, el sagrado canon está escrito completamente ya. Y también de aquí sacan los del movimiento G12, también sacan acá a lo que ellos le llaman encuentros, o los encuentros, porque Juan tuvo un encuentro con Jesucristo después de haber caminado con él, tuvo un reencuentro. Por eso es que ellos dicen reencuentro, ¿va? Porque tuvo un reencuentro con Jesucristo, estando Juan el apóstol pues en ayuno y en oración, ¿ya? Dice, por ello la isla de Patmos se ha convertido en un importante destino de peregrinación cristiana. Aparte de la hora, hay varios monasterios más dedicados a San Juan y los visitantes pueden ver las cuevas en las que según la tradición estuvo sus visiones. La iglesia y la comunidad religiosa de Patmos pertenece a la tradición ortodoxa oriental. La iglesia ortodoxa. Nosotros hablamos sobre la iglesia ortodoxa en la introducción al libro, ¿verdad? En el libro de Daniel, parece, ¿verdad? Que hablamos sobre la iglesia ortodoxa. Cuando hablamos sobre el imperio romano, ¿se acuerdan que hablamos sobre la iglesia ortodoxa y hasta dónde se expande? ¿Va? ¿Y cuáles son los países que están más cerca de la iglesia ortodoxa? Bueno. Maestro, se le fue el audio. Sí, tuve que salir un momento, por eso lo corté. Ok. Dice, el apóstol Juan estaba desterrado en la isla griega Manaísa Avala. Dígame. Una pregunta, ¿estamos con el libro o eso es Este es, este es un extracto del libro. ok, Lo que yo les traigo es un extracto del libro, ¿verdad? ok, está bien. Es un extracto del libro lo que yo les traigo, ¿verdad? Toda esta información está en el libro, pero yo los traigo y lo traigo así, lo más esencial, ¿ya? El apóstol Juan está desterrado en la isla de la griega de Patmos, isla del mar Egeo, dice a 100 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Roma la tenía como isla, prisión y lugar de destierro. Juan había sido enviado ahí por orden del emperador
Domiciano. Es muy importante que encontremos, que sepamos este nombre. Dice que fue enviado ahí por Domiciano. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la fecha en la que Domiciano era emperador de Roma en ese tiempo. Dice, seguramente vivió en una cueva sin comodidad y privado de muchas cosas. Bueno, ya lo sabíamos, porque dice que Juan estaba en la isla de Patmos, estaba en esas son tipos de catacumbas y cuevas, ¿verdad? Hoy son motivos de peregrinaje, como ya lo vimos, muchas personas van a ver el lugar donde estuvo el apóstol Pablo, va y lo veneran. Bueno, esto ya es la iglesia ortodoxa. Mañana van a ir con el David igual para vernos a nosotros. ¿Cómo? David va a ir con el David en la mañana para vernos. Dice, estuvo allí en la isla de Patmos 2 años aproximadamente. Dice que estuvo 2 años aproximadamente. La isla de Patmos es una isla volcánica con escasos árboles, roca y muy poco cultivo. Hoy en día era en tiempos de persecución. Fecha y escritura del libro. Escucha bien, fecha y escritura del libro. Los intérpretes evangélicos generalmente apuntan hacia 1 o 2 fechas probables de la redacción del libro de Apocalipsis, o bien una fecha temprana Perdón, en la maestro. época del emperador romano Nerón, en el año Maestro. 54 al 68 después de Cristo. Vemos nosotros que el libro de Apocalipsis hay 2 fechas. Dígame, hermana Isaida. Hermano, maestro, hay una interferencia porque hay un micrófono abierto y se está oyendo la conversación, no le escuchamos bien a usted. Por favor, déjeme ver. Mana Sofía, si usted me puede chequear quién tiene abierto el micrófono, por favor, para darle mute. Ya lo apagaron. Ahorita ya lo apagaron, hermano. Ya, ok. Ok, ¿quién más me levantó la mano? Vi 2 manos ahí. Ok, Yo fui pastor, pero era para eso mismo, porque se oía la conversación de la otra hermana hablando en su casa. ok, muy bien. Gracias. No hay problema. Ok, dice, hay 2 fechas sugeridas, 2 fechas sugeridas para el libro, para la interpretación, que son muy importantes que nosotros las sepamos. Son muy importantes que nosotros tomemos en cuenta estas 2 fechas de interpretación. La fecha temprana responde al 54, del 54 al 78 después de Cristo, por medio en el tiempo del emperador Nerón. A los que saben la historia de la iglesia, saben lo que pasó durante el mandato, durante el imperio, el tiempo del emperador Nerón. Muchos de aquí lo hemos conocido, ¿verdad? Nerón fue aquel emperador que acusó a los cristianos de haber incendiado Roma, y por ahí la escuela de interpretación, la cíclica o la histórica, ¿verdad? Dicen de que por ahí viene la fecha de escritura del libro de Revelación, por cuanto Nerón persiguió a la iglesia, porque eso es una verdad. Nerón persiguió a la iglesia, ¿verdad? Entonces dice, o una fecha posterior, en el tiempo del emperador romano Domiciano, en el año 95 al 96 después de Cristo. Consideramos estas 2 fechas comenzando en el tiempo de Nerón. ¿Vea? Consideramos estas 2 fechas. Dice Nerón. Vamos a hablar un poco sobre la fecha temprana. La fecha temprana, ¿vea? O sea, el tiempo del emperador Nerón. El emperador Nerón, dice, reinó en el año 54 al 68 después de Cristo, y los historiadores que argumentan a favor de esta fecha en la época de Nerón tienden a colocar la redacción de Apocalipsis al final del reinado, en los primeros años de Nerón. Consejeros competentes tenían gran influencia sobre él, pero en el tiempo de su gobierno se degeneró dramáticamente. Nerón es conocido por haber culpado a los cristianos del incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, y por usar la acusación como una excusa para perseguir a los creyentes romanos en grandes cantidades. Es decir, la gran persecución, vea, apostólica, la gran persecución apostólica que nosotros leemos en el libro en el estudio de la historia de la iglesia, se dio también durante el reinado o durante el mandato del emperador Nerón, ¿verdad? Entonces, este tiempo fue el 58
del 54 al 50, al 68 después de Cristo. Entonces, muchos historiadores apuntan a que el libro de Revelación fue escrito en este tiempo. El apóstol Juan estaba vivo en el tiempo. Sí, claro que sí, estaba vivo. Eso fue muy poco tiempo después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Acuérdense de que solamente el libro de Tesalonicenses fue escrito en el año 45 después de Cristo. Esto fue 10 años, 10 o 20, o 10 o 15 años después, ¿verdad? De la muerte de la escritura del libro de